Bueno chicos, ya he colgado dos vídeos en el enlace de Drive y ahora vamos a pasar a hacer el tercer vídeo y vamos a ver pues en qué consistía el segundo ejercicio que formaba parte de la presentación titulada Parte 3, Composición en Pintura. Antes de nada, de todas maneras, como he ido con las prisas y demás, no me ha dado tiempo de daros un abrazo, por lo menos en la distancia, de saber que es difícil esto. Lo que estamos haciendo es complicado. Todos estamos aprendiendo. Yo, desde luego, a marchas forzadas. Entonces, ya me veis aquí, hecho un youtuber de pacotilla. Entonces, vamos a lo que vamos, pero que os saludo y saludar a vuestras familias de mi parte. Y ahora nos vamos a eso, al ejercicio número 2, que es el segundo ejercicio que está en la presentación titulada Parte 3, Composición en Pintura. Nos habíamos quedado antes en extraer el esquema compositivo de un dibujo en concreto o de una pintura en concreta, ¿verdad? Era esta de aquí, ¿de acuerdo? Y estábamos viendo que esa composición, pues más o menos, podría ser de este tipo, ¿de acuerdo? Vale, dejadme un segundito que me vaya a la parte tercera, que es donde vamos a ver justamente lo que hablábamos del ejercicio. Yo os decía que, una vez que habéis extraído en el primer ejercicio 4 esquemas compositivos, de esos esquemas lo que tenéis que elegir es 2 de ellos. ¿Para qué? Pues a partir de cada uno de ellos realizar vosotros un dibujo a color o pintura original vuestro. ¿Cómo? Pues que se ciña al esquema compositivo que hayáis elegido. Yo os pongo como ejemplo este cuadro en el cual yo sacaba en la presentación pues su esquema compositivo. Es este Cristo en el cual yo hablaba que es una composición con líneas oblicuas y lo que hacía era dibujar encima de él pues esas líneas para que vierais después el esquema, ¿verdad? Muy bien, pues en la siguiente diapositiva lo que veíamos era justamente, esta es la diapositiva, como estábamos viendo, y veíamos, por ejemplo, el proceso que yo he llevado y que es el que tenéis que hacer en 2 de esos esquemas. Veíamos que este esquema que tenemos aquí, el que está numerado, el número 2, parte de esta pintura. Pero entonces lo aislamos, digamos que ya nos olvidamos del Cristo y miramos solo el esquema número 2, y entonces yo lo que hago es, basándome en ese esquema, hago un dibujo. Como veis, ahora veremos cómo se hace, ¿de acuerdo? Si queréis, pues se puede hacer en una ventana o se puede hacer en la pantalla del ordenador. Una vez que tenéis el dibujo, pues lo que tocaría finalmente es colorearlo. Como veis aquí, yo puse un ejemplo y además incluso con el mismo esquema, para que vierais la posibilidad que tiene solo un esquema compositivo, tú puedes hacer muchos diferentes tipos de imágenes a partir de ese esquema. El mismo esquema lo tenemos aquí y yo lo utilicé después para hacer un collage y veis cómo se corresponde el esquema con las formas del collage y la imagen final. Entonces, como veis, un esquema compositivo, estamos hablando en términos muy esquemáticos, muy sencillos, porque es verdad que en la composición pictórica influyen no solo líneas de fuerza y de dirección, también influye el color y muchas más cosas. Pero como estamos en segundo de la ESO y lo que nos interesa es captar ciertos conceptos de manera que se nos enganchen en nuestra cabeza relativamente fácil, porque son conceptos complejos y a los que no estáis acostumbrados y que incluso para gente más adulta tampoco le es fácil entenderlos, pues entonces nos estamos dando una serie de conceptos un poco limitados en realidad, pero que nos pueden servir en el futuro a entender mucho mejor lo que es la composición, ¿de acuerdo? Entonces, yo os voy a enseñar ahora, por ejemplo, como decíamos, teníamos ese esquema compositivo y entonces voy a hacer una cosa. Lo voy a poner en mi pantalla de ordenador, el esquema compositivo, y vais a ver lo que he hecho a partir de ese mismo esquema compositivo, ¿de acuerdo? Un segundito que lo vuelvo a colocar como en el vídeo anterior
para que me veáis. Vamos a subirlo un poco. A ver. Ahí creo que me veis, ¿vale? Vale, veíamos que teníamos este esquema compositivo, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces lo que voy a hacer es ponerlo en la pantalla del ordenador. Lo voy a pegar porque me va a servir la pantalla del ordenador. También lo podría hacer en la ventana, ¿de acuerdo? Pero como para no complicar las cosas, sobre todo a efectos de que la propia cámara del móvil a lo mejor se desorienta con tantos cambios de luz, voy a hacerlo en la pantalla del ordenador para no cambiar la iluminación. Y entonces yo lo que estoy pegando es ese esquema compositivo que hemos visto, ¿vale? En la pantalla. Aquí lo tenemos, ¿lo veis? Nos va a servir, de hecho está bien que por ejemplo tengáis un documento Word en blanco abierto detrás. Eso os permitirá ver el esquema como si fuera una mesa, lo que se llama una mesa de luz en realidad. Y así podéis ver, como si fuerais unos médicos que estáis viendo unas radiografías de huesos. ¿Vale? Una superficie luminosa en la que podéis poner vuestro papel. Bueno, pues yo lo que he hecho es, siguiéndome en ese esquema, lo que hice es poner un papel encima y vais a ver, voy a intentar pegar, me vais a permitir que ponga esto un segundito apartado y vamos a ver básicamente que yo he hecho un dibujo que a papel, en lápiz, a lo mejor no se ve muy bien. ¿Lo veis? Sí, creo que sí se ve. Bueno, pues si os fijáis, yo voy a apretar para que veáis. Fijaros, tenemos la parte del cuadrado de nuestra composición, ¿vale? Que es la caja donde estaban metidas esas verduras. Evidentemente el dibujo que yo he hecho no tiene nada que ver. Sin embargo, la estructura compositiva tiene muchos elementos en común. Os vais a dar cuenta que entonces la línea curva que habíamos señalado al principio, pues la respeto. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que aquí los elementos que he ido poniendo, y además la posición de los elementos también. Aquí había una verdura, aquí había otra, aquí había otra, aquí había tal, y aquí había otra. En este último era un pepino. Pues sin embargo, lo que yo he hecho es hacer algo completamente diferente. He hecho, por ejemplo, una enredadera en la que he puesto, pues aquí, una flor, si os fijáis, con una abeja posada. Después, otro, en la enredadera esa, más hojas, porque había una verdura que tenía, me parece que era una col, que tenía mayor volumen y mayor peso visual, pues algo, una parte que tiene un peso visual mayor, con una flor. Y después incluso otra que era una especie de... Había un melón pequeñito, apoyado en la caja. Aquí lo que he hecho es un botijo. Y después, y había una rodajita de melón, que he hecho un par de hojas, y al final he colocado donde estaba el pepino, que era una especie de estructura con una línea oblicua, por así decirlo. Pues lo que he hecho es una especie, pues fijaros, además con un aire bastante de cómic, ¿vale? Lo que he hecho es una especie de camaleón o de lagartija que me he sacado de la manga directamente. La caja lo que se ha convertido es en una ventana. Y veis las líneas de perspectiva tanto aquí como aquí. Esas líneas de perspectiva lo que las respeto y para que le den profundidad, que son un par, las ventanas, las hojas de una ventana abiertas. ¿Hacia dónde? En nuestra pintura anterior estábamos hablando que era la oscuridad, era un fondo negro. De hecho, el sentido de esta imagen es radicalmente diferente, aunque su estructura compositiva en muchos rasgos sea la misma. Estas líneas de perspectiva iban hacia el centro, que allí lo que nos llevaba es a un fondo negro, ¿vale? Y sin embargo aquí nos da pues una especie de horizonte con un mar, ¿de acuerdo? De hecho, si lo que voy a hacer es, como veis, pasé a tinta este dibujo y aquí lo tenéis pasado a tinta. Me faltaría colorearlo, pero como quiero subir el vídeo con cierta rapidez para que tengáis respuestas, pues no lo voy a colorear. Quizá más adelante os ponga el archivo JPG, el dibujo coloreado para que veáis el resultado, pero no es lo importante, ¿de acuerdo? Ni se trata, ni pretendo aquí hacerme el listo y lucirme, pero simplemente para que entendáis que realmente de un mismo esquema compositivo
de un mismo esquema compositivo tenemos una imagen radicalmente diferente. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, espero que esto os sirva. No sé, espero vuestras respuestas por si hay algún problema. Y si no me respondéis y me enviáis los ejercicios hechos, querrá decir que lo habéis entendido y que os ha servido. Recordar, yo aquí no estoy coloreando el dibujo, vosotros sí debéis colorearlo. Y si no lo he coloreado es por subiros el vídeo lo antes posible. Os mando un saludo a todos, un abrazo, saludos a vuestras familias, cuidaos mucho, ¿de acuerdo? Venga, hasta muy pronto.